Vieja, aquí no hay lugar para ti. No eres bienvenida. Esa fue la bienvenida que mi nuera me dio justo en la puerta de la iglesia, donde se celebraba el bautizo de mi nieto, frente a más de 200 invitados de la alta sociedad. Se paró allí, bloqueándome la entrada como si yo fuera un animal sucio y callejero. Más doloroso aún, mi hijo, el hijo por el que sacrifiqué toda mi vida para criar, estaba a solo unos metros de distancia, dándome la espalda y fingiendo no conocer a su propia madre. Quizás mi nuera creía que había logrado deshacerse de la suegra pueblerina y pobre de su vida. Pensó que me pondría a llorar, a rogar, o que me iría a casa humillada, pero yo solo me ajusté con calma el viejo y gastado bolso de tela que llevaba al hombro. Si habían dicho que no era bienvenida, entonces les mostraría cómo es la partida de quien lo tiene todo en sus manos. Mi nombre es Carmen. Recuerdo ese momento, de pie ante el imponente arco de mármol de la iglesia de San Judas Tadeo. Tuve que respirar hondo para calmar los latidos acelerados de mi corazón. En ese momento, el sol del mediodía caía resplandeciente, pero sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Apreté contra mi pecho mi bolso de tela bordado con coloridos patrones florales, un objeto inseparable que mi nuera siempre miraba con desprecio. Dentro de esa tela desgastada no había verduras ni monedas sueltas, sino una cadena de oro con un crucifijo, el regalo que había elegido especialmente para mi pequeño nieto Miguelito en su bautizo. Había pensado que hoy sería el día más feliz, el día en que podría abrazar a mi nieto. Sonreí y subí los 3 escalones de la entrada con todo el amor de una abuela. Pero esa sonrisa no llegó a completarse antes de que una figura impregnada de un costoso perfume se interpusiera en mi camino. Era Valeria, mi nuera. Estaba allí, espléndida en un vestido de seda color crema, con los ojos delineados de forma afilada, mirándome de pies a cabeza, como a una criatura extraña y sucia. Justo detrás de ella estaban los señores Herrera, los padres de Valeria, también con los brazos cruzados y una expresión de desdén. «Hija, vine a la ceremonia de mi nieto», dije, con la voz temblando un poco por la sorpresa. Valeria no me devolvió el saludo. Se acercó, presionándome para bloquearme el paso, su voz siseando entre dientes, helada. «Vieja, aquí no hay lugar para ti. No eres bienvenida». Quedé atónita. Mis oídos zumbaban como si acabara de recibir una bofetada. Levanté la vista hacia mi nuera, tratando de encontrar un atisbo de broma, pero solo vi un asco absoluto. Antes de que pudiera recuperarme, la madre de Valeria, que estaba detrás, se cubrió la boca con un abanico de papel para reír y soltó una frase tan ligera como afilada. «Deberías volver al mercado a vender los pasteles que te sobraron». A mi alrededor comenzaron a surgir murmullos. Más de 200 invitados en la sala, todos pertenecientes a la clase alta y amigos suyos, clavaban sus miradas en la vieja vendedora de pasteles pueblerina, que era yo. La humillación hizo que mi cara ardiera. En medio del desconcierto, busqué a Javier con la mirada. Mi hijo estaba de pie cerca de la entrada principal, con una copa de vino en la mano. La distancia era de apenas unos 10 metros. Su mirada se encontró con la mía. Esperé que se acercara, que dijera algo para defender a su madre, pero no. Javier bajó la vista, se dio la vuelta y fingió reír y charlar animadamente con un grupo de invitados, como si no conociera a la mujer que estaba siendo expulsada en la puerta. Mi corazón se hizo pedazos. La cobardía de mi hijo dolía más que 1000 insultos de extraños. En ese instante, el dolor en mi interior de repente se congeló, se enfrió y se convirtió en un bloque de acero. Miré a Valeria a los ojos por última vez, ya sin súplica, sin confusión. «Está bien», dije. Me di la vuelta y me fui. El sonido de mis viejos tacones contra el suelo de piedra fue decidido y frío. Dejé atrás el falso glamour y también a un hijo cobarde. Caminé rápidamente hacia el coche negro que estaba discretamente aparcado bajo la sombra de una jacaranda en una esquina apartada. El coche que nunca había dejado que la pareja viera. Al sentarme en el asiento trasero, el espacio fresco y silencioso me envolvió. Saqué el último modelo de teléfono de mi bolso de tela y marqué un número familiar. Al otro lado de la línea, respondieron de inmediato. Miré hacia el campanario de la iglesia. Mi voz se volvió firme y gélida, completamente diferente a mi habitual sumisión. «Mendoza, actúa, ahora mismo». El coche se deslizó suavemente por la avenida, dejando atrás las amargas humillaciones. Apoyé la cabeza en la ventanilla, observando la bulliciosa Ciudad de México bajo el sol del mediodía. Pero mi mente vagaba por los días pasados. Días de lluvias torrenciales, más fríos que el aguacero de hoy.
Hace 30 años, mi esposo murió de una enfermedad terminal, dejándome con un pequeño puesto en el mercado de abastos y un hijo de apenas 5 años. El día de su funeral, llovía a cántaros. Me arrodillé junto a su tumba, con las lágrimas mezclándose con la lluvia, sintiendo como si todo el cielo se derrumbara sobre mis delgados hombros. En ese momento, una manita pequeña y cálida agarró la mía. «Mamá, no llores». Javier, mi hijo, levantó sus grandes ojos llorosos para mirarme. Apretó mi mano con fuerza, su voz infantil pero extrañamente firme. «Cuando crezca, te protegeré. Trabajaré. No dejaré que sufras». El juramento de ese niño de 5 años me sacó del lodo de la desesperación. Me sequé las lágrimas y me lancé a la lucha por la vida. De ser una mujer débil, me obligué a convertirme en una loba en el feroz mundo de los negocios. Me despertaba a las 3 de la mañana para conseguir los mejores lotes de productos frescos, calculando cada peso de ganancia. No recuerdo cuántas veces me quedé dormida sobre sacos de maíz, o cuántas veces las espinas de los nopales me destrozaron las manos durante la cosecha. Fue de esas gotas de sudor y sangre que nació Abastos de México. La construí en secreto, desde un puesto anónimo hasta convertirla en la cadena de suministro de alimentos más grande del país. Pero elegí mantenerlo todo en secreto. Todos los días seguía yendo al mercado, usando mi viejo delantal, vendiendo tortillas de maíz calientes a los transeúntes. No quería que Javier creciera con la mentalidad de un niño mimado, dependiendo de la fortuna de su madre. Quería que mi hijo aprendiera a valorar el trabajo. Quiero que mi hijo se pare sobre sus propios pies, no sobre mis hombros. Ese fue el principio que mantuve durante todos estos años. Y Javier no me decepcionó. Estudió mucho, se graduó con honores y fundó por su cuenta una pequeña empresa de importación y exportación. El día que trajo a casa su primer sueldo y me compró un par de zapatos cómodos para que mamá no se canse tanto en el mercado, lloré de felicidad. Creí que mi vida estaba completa. Pero entonces apareció Valeria. Desde la primera vez que Javier la trajo a casa para presentarla, sentí un muro invisible que nos separaba. Valeria provenía de la familia propietaria del rancho Los Olivos, un nombre que sonaba elegante, pero que en realidad era solo el cascarón vacío de la antigua clase terrateniente. Entró en la pequeña casa de mi hijo y mía. Sus ojos examinaron los desgastados muebles de madera y se detuvieron en mis manos callosas con un mal disimulado reparo. «¿Tu mamá todavía vende en el mercado?», le preguntó a Javier. Pero me miraba a mí como si yo fuera un objeto anticuado que necesitaba ser guardado en un almacén. Después de la boda, ese desprecio se hizo aún más evidente. Valeria se jactaba constantemente de su linaje noble, de las fiestas de té, de sus viajes a Europa. Me prohibió tocar cualquier cosa en el lujoso apartamento de la pareja por miedo a que las manos grasientas de mamá ensucien el sofá italiano. Y lo más doloroso fue cuando nació Miguelito, mi nieto. Todavía recuerdo esa tarde como si fuera ayer. Hacía un poco de frío. Le llevé a mi nieto un suéter de lana azul cielo. Era un suéter que había tejido durante muchas noches en vela, eligiendo la lana de oveja más suave de un conocido en las frías montañas del norte. Cada puntada era un poco de mi amor tejido en él. Toqué la puerta, ansiosa por entregarle la bolsa de papel a Valeria. Le tejí un suéter a Miguelito. Ya empieza a hacer frío. Con esto estará bien abrigado. Sonreí, esperando un agradecimiento. Valeria tomó el suéter con 2 dedos, como si estuviera sosteniendo una rata muerta. Arrugó la nariz, examinó cada hilo y chasqueó la lengua. «¿Qué lana es esta? Se ve muy áspera. La piel de Miguelito es muy sensible. ¿Y si le da alergia por usar estas lanas baratas del mercado? Mamá, no traigas más estas cosas». Dicho esto, justo delante de mí, tiró el suéter directamente a la basura que estaba en un rincón de la habitación. El suéter de lana azul yacía abandonado sobre un montón de cáscaras de fruta y papeles. Mi corazón se sintió como si alguien lo estuviera estrujando. Me quedé paralizada, sin poder decir una palabra. En ese momento, Javier salió de su estudio. Vio el suéter en la basura, vio mi rostro pálido y la expresión de fastidio de su esposa. Esperé que mi hijo dijera algo. Esperé que recogiera el suéter. Esperé que le dijera a su esposa que era el amor de su madre. Pero Javier solo suspiró. Me llevó de la mano al balcón y susurró con impotencia: «Mamá, ten paciencia. Ella es una señorita acostumbrada a que la consientan. Es un poco directa, pero no tiene malas intenciones. No le hagas caso, para no perturbar la paz familiar». «¿Tener paciencia?», repetí,
con un nudo en la garganta. Me pasé un mes tejiendo este suéter. Tu esposa lo tira a la basura como si fuera un trapo, y me pides que tenga paciencia. Ya, mamá. Javier frunció el ceño, evitando mi mirada. Le compraré uno más bonito a Miguelito. Vete a casa, si Valeria te ve, volveremos a discutir. Esa frase de Javier fue un golpe mortal a mi confianza, más doloroso que la acción de Valeria. El hijo que una vez juró protegerme ahora se ponía del lado de la mujer que pisoteaba la dignidad de su madre, solo por mantener una falsa paz familiar. Mi mente de repente retrocedió a un mes atrás. Fue el día en que las primeras sospechas sobre el glamour de la familia de mi nuera comenzaron a surgir en mí. Ese día, en la sede secreta del Corporativo Abastos de México, un edificio de cristal aislado en la concurrida zona de Reforma, mi asistente Lucía colocó sobre mi escritorio un grueso expediente. La portada estaba hecha de un costoso papel de arte, con el logo de un olivo dorado grabado en relieve. «Jefa», dijo Lucía respetuosamente, usando el título con el que los empleados solían llamarme. «Este es el expediente de solicitud de colaboración exclusiva del Rancho Los Olivos. Quieren convertirse en el principal proveedor de carne de res premium para nuestra cadena de supermercados». Tomé el expediente. Todo en su interior era tan perfecto que resultaba increíble. Fotos de pastizales verdes y exuberantes, vacas gordas y bien cuidadas en un entorno de estándar europeo, certificados de seguridad alimentaria con sellos rojos brillantes de las autoridades. El plan de negocios estaba impecablemente redactado, pintando un cuadro de enormes ganancias. Si fuera una novata en el negocio, seguramente me habría dejado seducir de inmediato. Pero yo no. 30 años de batalla en el mercado de abastos más caótico de la ciudad me habían enseñado una lección a sangre y fuego. Lo que parece demasiado limpio, por lo general esconde un montón de basura dentro. Pasé las páginas, frunciendo ligeramente el ceño. El nombre Los Olivos seguía rondando en mi cabeza, evocando una sensación de inquietud indefinible. Mi memoria, el arma que me ayudaba a recordar el precio exacto de cada kilo de tomates de hace 10 años, de repente hizo sonar una alarma. Cerré los ojos, buscando en mi vasto archivo de recuerdos. No eran las fanfarronadas de mi nuera, ni las fiestas lujosas. Era otra cosa, algo pequeño, trivial, pero con un matiz sombrío. Y entonces, lo recordé. Fue un domingo por la mañana, unos 6 meses antes, mientras tomaba mi café de olla y hojeaba el periódico local, El Sol, leí por casualidad una pequeña nota escondida en la esquina inferior de la página 4, en la sección de breves sociales. El titular era muy corto: sospecha de intoxicación alimentaria. Familia completa hospitalizada tras parrillada de fin de semana. La breve nota contaba la historia de una familia obrera pobre en el suburbio de Ecatepec, que tuvo que ser llevada de urgencia al hospital con vómitos y convulsiones violentas. El padre declaró al reportero que habían comprado carne de res con descuento en una tienda de degustación del Rancho Los Olivos. El artículo también mencionaba que la familia había presentado una demanda en el tribunal local, exigiendo una compensación por los gastos médicos. Era solo una nota breve, sin fotos, sin sensacionalismo, fácil de pasar por alto para el lector. Pero el nombre Los Olivos y el apellido Herrera, del dueño del rancho, se me quedaron grabados en ese momento, simplemente porque era la familia de mi nuera. Inmediatamente abrí mi laptop y tecleé rápidamente las palabras clave: intoxicación alimentaria Los Olivos, demanda familia Herrera, accidente alimentario Ecatepec. La pantalla mostró los resultados de la búsqueda. Vacía. Intenté de nuevo con diferentes palabras clave, profundizando en los archivos de noticias locales. Todavía nada. El artículo en la versión digital de El Sol de ese día había desaparecido sin dejar rastro, reemplazado por un anuncio sobre un festival de vino. Ni una sola línea sobre la intoxicación, ni una sola mención de la demanda. Era como si esa familia víctima nunca hubiera existido, o como si el incidente nunca hubiera ocurrido. «Qué interesante», murmuré, tamborileando los dedos sobre el escritorio de roble. Una demanda relacionada con la seguridad alimentaria no puede simplemente evaporarse así, a menos que alguien hubiera usado mucho dinero y poder para limpiar meticulosamente todas las huellas en los medios. En este país, México, el silencio a veces se compra a un precio muy alto. Volví a mirar el glamoroso expediente que tenía delante. Esos sellos rojos brillantes de repente se volvieron una burla. Si su rancho era realmente tan exclusivo y transparente como Valeria solía presumir, ¿por qué tuvieron que borrar ese artículo? ¿Por qué la demanda se desvaneció con la excusa de siempre
de un malentendido. La intuición de una presidenta me dijo que, detrás de la fachada aristocrática de la familia Herrera, había un agujero negro de engaños. No solo vendían carne de res, estaban vendiendo su conciencia, y ahora querían usar la reputación de mi corporativo para blanquear su sucia marca. Cerré el expediente y lo arrojé a un lado. En ese momento, no lo rechacé de inmediato. Necesitaba pruebas. No rumores, sino pruebas vivas. Antes de continuar con la siguiente parte, si esta historia te recuerda a alguien, o te trae a la mente una corazonada que alguna vez ignoraste, no te la guardes, compártela, porque a veces una sola voz es suficiente para sanar y evitar que el mal se propague. 3 días después, firmé la orden para enviar un equipo oficial de inspección de calidad del corporativo a realizar una visita directa al rancho Los Olivos. Este era un procedimiento obligatorio para cualquier socio que quisiera introducir sus productos en la cadena de supermercados de abastos de México. Envié a los expertos más exigentes, personas con un olfato más agudo que el de un sabueso y ojos más escrutadores que los de una suegra. Quería ver cómo se las arreglaría la familia de mi nuera ante una auditoría tan rigurosa. Pasó una semana, el equipo de inspección regresó y colocó sobre mi escritorio un informe voluminoso. El resultado me hizo fruncir el ceño. Perfecto. Según el informe, Los Olivos obtuvo una puntuación perfecta de 10 sobre 10 en todas las categorías. El sistema de tratamiento de residuos cumplía con los estándares europeos. La alimentación del ganado estaba certificada como orgánica, y el proceso de sacrificio era humanitario e higiénico. El jefe del equipo de inspección, un hombre honesto y diligente, incluso elogió profusamente el profesionalismo de la familia Herrera. Dijo que nunca había visto un rancho tan limpio y ordenado, e incluso me sugirió que firmara el contrato de inmediato para no perder a este socio potencial. Hojeé el informe, examinando cuidadosamente las fotografías adjuntas del lugar. En las fotos, los corrales de las vacas estaban pavimentados con baldosas brillantes, sin una sola mancha de lodo. Las vacas gordas y sanas estaban perfectamente alineadas, con el pelo tan lustroso como si acabaran de ser cepilladas. El área de sacrificio brillaba bajo las luces, con herramientas de acero inoxidable, impecablemente limpias, que reflejaban claramente las siluetas de las personas. Todo era tan hermoso como una fotografía publicitaria en una revista, impecable, sin olores, sin el caos característico de la ganadería. Tamborileé con los dedos sobre una foto del área de procesamiento de carne, donde el suelo blanco no tenía ni una sola gota de sangre sobrante. Una sensación de inquietud creció en mí. La intuición de alguien que ha pasado toda su vida en los mercados, con el olor a pescado y carne y el fuerte olor a estiércol, me gritaba que algo andaba mal aquí. Demasiado limpio, murmuré para mis adentros en mi espacioso despacho. Esta limpieza no era una señal de calidad, era una señal de encubrimiento. En este país, México, lleno de sol, viento y polvo, un rancho que opera a plena capacidad con miles de cabezas de ganado, nunca podría mantener la apariencia impecable de un hotel de 5 estrellas. El barro, la hierba seca esparcida y las manchas inevitables del trabajo, esa es la realidad. Lo que estaba en estas fotos parecía más un escenario montado para una obra de teatro que un lugar de producción de alimentos. Aparté las fotos, me recliné en mi silla, con la mirada endurecida por la reflexión. Un rancho de ganado tan limpio como un quirófano significa que hubo preparación previa. Esa conclusión resonó en mi cabeza tan firme como el martillo de un juez. Claramente, la familia de mi nuera había sido alertada sobre esta inspección. Quizás habían sobornado a alguien dentro de mis subordinados para obtener la información. Sea como fuere, tuvieron tiempo suficiente para limpiar la escena del crimen, deshacerse de lo sucio y ponerse una capa de falsa moralidad para recibir al equipo de inspección. La decepción pesaba en mi corazón. No solo decepción por el engaño de la familia de mi nuera, sino también decepción porque mi propia confianza estaba siendo puesta a prueba. Si hacía la vista gorda y firmaba este contrato, mi corporativo obtendría más ganancias. Mi hijo se sentiría orgulloso ante su familia política. Pero, ¿qué pasaría con mi conciencia? ¿A dónde irían los trozos de carne de ese rancho falsamente limpio? Estarían en los estantes de los supermercados y luego en las cocinas de millones de familias. Las madres los comprarían para hacer sopa para sus hijos. Las esposas los asarían para sus maridos. Si algo sucediera, si otra familia pobre de los suburbios se intoxicara como en la nota que leí, entonces yo, Carmen,
sería cómplice de asesinato. Me estremecí ante ese pensamiento. No, podría ser una vieja campesina a sus ojos, pero en los negocios nunca he vendido mi conciencia. La ética es lo único que distingue a un empresario honesto de un estafador. Tomé el teléfono y marqué el número de Ramírez. Ramírez no era un empleado del corporativo, era el dueño de la agencia de detectives privados más prestigiosa de la ciudad, un especialista en manejar los rincones oscuros que los informes administrativos nunca tocan. Ya le había pedido que investigara a competidores antes, y nunca me había decepcionado. Ramírez, dije brevemente cuando respondieron al otro lado de la línea. Tengo un trabajo para ti, y esta vez necesito la verdad más cruda, sin importar lo fea que sea. Le pedí a Ramírez que enviara un equipo de vigilancia encubierta a la zona alrededor del rancho Los Olivos. Sin acercarse a la entrada principal, sin entrevistar a la dirección, quería que se infiltraran allí, que observaran desde lejos, especialmente por la noche. Presta atención a la puerta trasera, por donde entran y salen los camiones de madrugada, le indiqué cuidadosamente, con una voz seria mezclada con preocupación. Averigua a dónde arrojan sus desechos, qué medicamentos importan y, lo más importante, busca la manera de contactar a los antiguos trabajadores que fueron despedidos. Ellos son los que tienen la llave de la verdad. Después de colgar, giré mi silla para mirar por la ventana, donde la ciudad se iluminaba con un resplandor vibrante. En mi corazón, la verdadera batalla apenas comenzaba. 5 días después de la fatídica llamada con Ramírez, un sobre marrón, sin remitente, fue entregado directamente en mis manos en mi pequeña casa en las afueras. No había logos lujosos en relieve, ni sellos rojos de agencias de inspección. Solo la verdad cruda y fría yacía latente dentro de una pequeña memoria USB. Me senté sola en la penumbra de mi sala de estar, iluminada únicamente por la pantalla de mi laptop que proyectaba su luz sobre mi rostro envejecido, que cambiaba de color lentamente. Lo que estaba presenciando no era una película de terror, pero era más espantoso que cualquier pesadilla que hubiera experimentado. El primer video fue grabado con una cámara oculta por la noche, el momento en que la falsa limpieza del día se había ido a dormir. Bajo la tenue luz amarillenta, los corrales parecían un infierno en la tierra, vacas esqueléticas, cubiertas de llagas, con espuma blanca saliendo de sus bocas debido a la fiebre aftosa, yacían agonizantes sobre un suelo inmundo lleno de excrementos y aguas residuales. Sin embargo, en lugar de ser aisladas o sacrificadas, eran brutalmente conducidas al matadero por trabajadores toscos que usaban picanas eléctricas. Me estremecí, sintiendo náuseas subir por mi garganta al ver cómo descuartizaban a esos animales enfermos y los marinaban con todo tipo de productos químicos para que la carne pareciera fresca y rosada de nuevo. Pasando a la zona de cultivo, la escena era igualmente cruel. Las hileras de verduras verdes y frondosas que había visto en el hermoso expediente, en realidad estaban siendo empapadas con un potente estimulante de crecimiento prohibido. La gente de Ramírez había grabado a los trabajadores rociando el químico por la tarde, y a la mañana siguiente, antes de que el químico se hubiera disipado, se apresuraban a cosechar para llegar a tiempo a los camiones de reparto de los supermercados. Cerré los ojos, apretando los brazos de la silla con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. ¿Era esto lo que llamaban la clase noble de la familia Herrera? Estaban vendiendo veneno a sus compatriotas y sonriendo mientras contaban el dinero ganado con la sangre de otros. Pero lo que me rompió el corazón no fueron esas imágenes. Fueron las grabaciones de los testimonios de las víctimas. Ramírez y su equipo habían encontrado a las familias pobres de las afueras de la ciudad, aquellas que habían sido víctimas de los alimentos contaminados de Los Olivos. Sus voces temblorosas, ahogadas, resonaban en mi silenciosa habitación como la más contundente de las acusaciones. Sabíamos que la carne tenía problemas, resonó la voz ronca de un hombre, pero somos gente sin poder. Cuando intenté llevar una muestra de la carne para analizar, vinieron los hombres del señor Herrera. No hablaron de razones, destrozaron mi tiendita y dijeron que si me atrevía a decir una palabra más, toda mi familia desaparecería del mapa de esta ciudad. Y entonces, escuché el llanto desgarrador de una mujer. Era una joven madre que vivía en un barrio pobre. Contó entre lágrimas que su hijo, un niño de apenas 3 años, había muerto de insuficiencia hepática aguda después de comer durante mucho tiempo alimentos contaminados de ese rancho. Una vez, había llevado la foto de su hijo a las puertas del rancho Los Olivos para exigir justicia. Se rieron en mi cara, sollozó la madre con un dolor profundo. La señora Herrera, ella estaba en el balcón mirando hacia abajo
y dijo que la vida de mi hijo era tan barata como las verduras del mercado. Luego, esa noche, unos desconocidos llenos de tatuajes vinieron a mi puerta, rociaron gasolina, encendieron un mechero y dijeron: si sigues con la demanda, quemaremos esta choza contigo dentro. Deja que tu hijo descanse en paz si no quieres ir a yacer con él. Cerré la laptop. El espacio se sumió en el silencio, pero en mi cabeza, el llanto desconsolado de esa madre seguía resonando. La indignación estalló en mí como un fuego violento, quemando hasta el último rastro de compasión. Soy una mujer de negocios, valoro las ganancias, pero también soy madre. Entiendo el dolor desgarrador de ver a un hijo herido. El comportamiento de la familia de mi nuera no era solo un fraude empresarial, era un crimen. Era una inhumanidad llevada al extremo. Sin embargo, durante toda esa noche, luché conmigo misma. A fin de cuentas, Valeria era la madre de mi nieto. Javier, mi hijo, todavía estaba locamente enamorado de ella. Si hacía públicas todas estas pruebas ante los tribunales y la prensa de inmediato, la familia Herrera se derrumbaría. Y seguramente el matrimonio de mi hijo también se rompería. Miguelito crecería en una familia rota, con la reputación de tener abuelos criminales. Por eso, había metido el USB en mi bolso de tela y lo había traído hoy al bautizo con un plan lleno de compasión. Había decidido que, después de la ceremonia, llevaría a los señores Herrera y a Valeria a un rincón discreto. Les mostraría estas pruebas, les daría una salida. Cerrar ese rancho inmundo, compensar a las víctimas y entregarse voluntariamente para recibir la clemencia de la ley. Quería resolver todo dentro de la familia, para salvar un poco de honor para mi nieto y darles la oportunidad de arrepentirse. Pensé que jugaría el papel de una jueza de familia, estricta pero aún con un toque de humanidad. Sin embargo, el jarro de agua fría en la puerta de la iglesia de San Judas Tadeo me golpeó en la cara, despertándome del sueño de una bondad mal empleada. Cuando Valeria me miró con desprecio, cuando mi consuegra se burló diciéndome que volviera al mercado a vender pasteles rancios, y cuando me echaron como a un perro sarnoso, por miedo a que manchara su noble reputación. De repente, me di cuenta de una amarga verdad. No tenían conciencia. Su crueldad hacia las víctimas pobres y su desprecio hacia mí, su suegra, provenían de la misma raíz. Una naturaleza arrogante, un desdén por los seres humanos y una adoración por el dinero por encima de todo. Aquellos que amenazaron con quemar la casa de una madre en duelo nunca se arrepentirían solo por unas pocas palabras de consejo moral. Mi misericordia hacia estas bestias sería un crimen contra las víctimas inocentes que han sufrido y siguen sufriendo por su culpa. Sentada en el coche, jugueteé con el teléfono en mi mano. El plan de una advertencia discreta había muerto en los escalones de la iglesia. Ahora solo quedaba el plan de castigo. Ya no era la suegra rechazada. Actuaría en nombre de los desvalidos, en nombre de la madre que perdió a su hijo, para convertirme en la ejecutora de la justicia. No les daría ninguna salida. ¿Querían fama? Les daría fama. ¿Querían atención? Haría que todo el país viera su verdadera cara. Mis manos ya no temblaban. Miré por la ventanilla del coche. La deslumbrante luz del sol de México parecía estar de acuerdo con mi ira. El USB en mi bolso de tela ahora pesaba como 1000 kilos, porque contenía la sentencia para la maldad, y yo sería quien la dictara. Antes de continuar, si alguna vez te has visto en esta historia, si alguna vez has sido pisoteado o silenciado por aquellos con dinero y poder, deja un comentario. Creo que no estás solo, y la justicia, aunque tarde, siempre existe. Después de la breve llamada con Mendoza, dejé caer la mano, permitiendo que el teléfono se deslizara sobre mi regazo. El coche negro seguía avanzando suavemente por la avenida, dejando atrás el campanario de la iglesia que se hacía cada vez más pequeño en el espejo retrovisor. Cerré los ojos, apoyé la cabeza en el asiento de cuero, sintiendo la suave vibración del motor. En mi mente ya no estaba la imagen humillante de ser expulsada de la entrada, sino un tablero de ajedrez que se estaba reconfigurando. Apenas 15 minutos después, mi teléfono vibró una vez. Un mensaje de Lucía, mi asistente especial, a quien cariñosamente llamaba la mariposa de hierro, por su apariencia delicada pero su forma de trabajar tan afilada como un bisturí. El anzuelo ha sido lanzado, jefa. El pez ha picado, sin la menor duda. Esbocé una leve sonrisa, tal como lo había predicho. Podía imaginar vívidamente la escena que se desarrollaba al otro lado de la línea. Lucía, con su voz más dulce y profesional,
Seguramente había llamado directamente a don Ricardo, mi arrogante consuegro. Me lo imaginaba en medio de la fiesta, con una copa de cristal en la mano, el rostro enrojecido por el vino de la victoria tras haber echado a esta vieja campesina, cuando recibió la llamada de un representante del corporativo Abastos de México. Lucía diría: «Don Ricardo, nuestro corporativo ha revisado detenidamente el expediente de Los Olivos. La junta directiva está sumamente impresionada. Estamos de acuerdo en firmar un contrato de colaboración exclusiva». Solo con escuchar las palabras «colaboración exclusiva», apuesto a que sus ojos se iluminaron como los faros de un coche. Pero mi trampa no se detenía ahí. Tenía que ser más dulce, más espléndida para ocultar cualquier sospecha. Lucía añadiría el golpe de gracia. Para celebrar este trascendental evento, nuestro presidente desea organizar una gala de firma esta misma noche en el Hotel Grand Imperial. Y señor, dado que esta es la imagen de ambas partes, si su familia tiene algún logro, por favor prepare una presentación detallada, muestre todos los procesos de clase mundial de su rancho para presentarlos ante la comunidad empresarial y la prensa. Mostrar todo. Esa era la palabra clave mortal. Para gente fanfarrona y vacía como la familia Herrera, tener la oportunidad de presumir bajo los flashes y ante los periodistas era una tentación irresistible. La codicia y la vanidad nublarían su juicio. Pensarían que su falsa limpieza había engañado a todos, que la suerte finalmente les había sonreído a su noble linaje. Efectivamente, como era de esperar, Lucía informó que don Ricardo había aceptado de inmediato, con la voz temblando de alegría. Ni siquiera se molestó en preguntar por los términos del contrato, solo se centró en cuántos reporteros asistirían. Abrí los ojos y miré las bulliciosas calles de México. Los trabajadores pobres luchaban por sobrevivir bajo el sol abrasador, mientras los estafadores estaban a punto de brindar por su sufrimiento. Al llegar a mi casa secreta, me senté en mi viejo y familiar sillón y me serví un vaso de agua. La habitación estaba en silencio, en completo contraste con el bullicio que sabía que estaba ocurriendo en las redes sociales. Abrí la aplicación de Facebook en mi tableta y escribí el nombre de Valeria en la barra de búsqueda. Lo que vi fue una serie de publicaciones recientes, actualizadas hacía solo unos minutos. La primera foto era un primer plano de una mesa de banquete suntuosa, con botellas de champán caro descorchadas, burbujeando espuma blanca. Valeria estaba sentada en el centro, levantando su copa, con el rostro radiante y una sonrisa como una flor en plena floración. A su lado estaba Javier, mi hijo, todavía con una sonrisa forzada y la mirada evitando la cámara. Los señores Herrera sonreían de oreja a oreja, con la expresión de satisfacción de quienes acaban de ganar la lotería. Deslicé hacia abajo para leer el estado que Valeria había escrito. Cada letra bailaba ante mis ojos, llena de rencor y arrogancia. Finalmente, la basura ha sido eliminada. Gracias a eso, el futuro de Los Pinos es más brillante que nunca. Los Pinos, así es como llamaban al rancho Los Olivos, cuando querían sonar elegantes, aludiendo a la perpetuidad y la nobleza. Pero qué irónico que me llamaran a mí, la abuela de su hijo, la madre de su esposo, basura. Pensaron que echarme era deshacerse de la mala suerte. Creían que la llamada telefónica de mi corporativo, justo después de mi partida, era una prueba de que la fortuna llama a la puerta cuando se despide al mal agüero. En la sección de comentarios, la madre de Valeria no se quedó atrás. Escribió: «Es verdad que el cielo tiene ojos, mi querida hija. La gente miserable solo contamina nuestro aire puro. Esta noche nuestra familia brillará intensamente. Te quiero». Cientos de me gusta y comentarios de felicitación de su círculo de amigos virtuales aparecieron en masa. «Felicidades, Valeria. Una familia con clase es diferente. Colaborar con Abastos es un gran ascenso. Es cierto que no hay que mezclarse con gente del campo. Traen mala suerte». Leí cada comentario. Mi rostro no mostraba ninguna emoción. Ni ira, ni dolor. Mi corazón en ese momento estaba tan tranquilo como la superficie de un lago antes de una gran tormenta. Cuando uno tiene el as bajo la manga, no necesita gritar. Agrandé la foto, mirando de cerca la sonrisa de don Ricardo. Sonreía ampliamente. Sus dientes blancos brillaban bajo las luces. «Ríe, consuegro. Bebe hasta emborracharte. Celebra a tu antojo, porque esta será la última fiesta en la que podrás reír. Cuanto más alto suban, más dolorosa será la caída. Cuanto más quieran alardear de su pureza y clase ante la prensa, más fuerte resonará la bofetada de la verdad. El día del juicio
El Hotel Gran Imperial resplandecía como un palacio real en el corazón de la Ciudad de México. Enormes candelabros de cristal colgaban de los altos techos, arrojando una luz dorada y deslumbrante sobre el suelo de mármol. El aroma de velas perfumadas, flores frescas y cócteles de lujo se mezclaban, creando una atmósfera de opulencia suprema. Atravesé la puerta giratoria de cristal, sintiéndome pequeña y fuera de lugar, todavía con mi sencillo vestido largo gris ceniza, todavía con mi viejo rebozo sobre los hombros. Entré en el gran salón. Mi aparición fue como una mancha de tinta negra caída accidentalmente sobre la seda blanca inmaculada de la fiesta. Los invitados, elegantemente vestidos, con copas de vino tinto en la mano, comenzaron a volverse para mirarme. Surgieron murmullos y susurros. Miradas curiosas y escrutadoras me recorrieron como fríos rayos láser. No bajé la cabeza. Apreté la mano que escondía bajo mi ropa, donde sentía el frío del USB, y caminé directamente hacia la zona del escenario. ¿Qué demonios haces aquí? Una voz chillona resonó, rompiendo la falsa serenidad a mi alrededor. Valeria se abalanzó hacia mí como un torbellino, su vestido de noche de cola de sirena rojo brillante barriendo el suelo. Detrás de ella venían los señores Herrera, con los rostros enrojecidos de ira. ¿Seguridad? Seguridad, gritó don Ricardo, señalándome directamente a la cara, su dedo con un enorme anillo de oro temblando. ¿Quién dejó entrar a esta vieja mendiga? Échenla de aquí ahora mismo. Esta es una fiesta de élite, no un asilo de pobres. Valeria se plantó frente a mí con las manos en las caderas, sus ojos inyectados en sangre. Acercó su rostro perfectamente maquillado al mío, rechinando los dientes. ¡Qué descarada eres! Ya te echamos de la iglesia. ¿Por qué sigues pegada a nosotros? ¿Vienes a mendigar un poco de limosna? Déjame decirte, eres una basura. No mereces compartir el mismo aire que nosotros. Permanecí inmóvil como una estatua de piedra, dejando que sus insultos cayeran sobre mí como un aguacero. No miré a Valeria, ni a mis consuegros. Miré por encima de sus hombros, buscando una figura familiar. Javier estaba allí, a solo unos pasos de distancia. Mi hijo llevaba un elegante smoking, con una copa de vino en la mano. Cuando mis ojos se encontraron con los suyos, se sobresaltó. Vi sus hombros temblar, pero una vez más, Javier bajó la mirada. Se quedó mirando la punta de sus lustrosos zapatos de cuero, sus manos aferradas a la copa como si fuera su único salvavidas. Permaneció en silencio, dejando que su esposa y sus suegros destrozaran a la mujer que le dio la vida en medio de una multitud. Mi corazón dolió, un dolor sordo pero profundo. La soledad me envolvió. Entre cientos de personas glamorosas, estaba sola, pero fue esa misma soledad la que avivó la llama de mi determinación. 2 guardias de seguridad altos con uniformes negros se acercaron. Don Ricardo levantó la barbilla con aire de suficiencia. «Sáquenla de aquí. Rápido». Pero contrariamente a sus expectativas, el jefe de seguridad simplemente hizo una reverencia cortés. Su voz era tranquila pero firme. «Señor, la política de nuestro hotel es no expulsar a los huéspedes a menos que estén causando disturbios. Ella tiene una invitación electrónica válida». Por supuesto que la tenía. Lucía lo había arreglado todo, de manera discreta y perfecta. Don Ricardo se quedó boquiabierto, a punto de gritar en protesta cuando Valeria detuvo a su padre. Miró a su alrededor, viendo que muchos invitados distinguidos y reporteros comenzaban a prestar atención al alboroto. Rápidamente cambió de actitud, esbozando una media sonrisa condescendiente. «Está bien». Valeria se echó hacia atrás su voluminosa cabellera, su voz llena de un aire de favor. «Déjenla quedarse. Que se quede en ese rincón oscuro de allá». Se acercó a mi oído y susurró con un tono venenoso. «Está bien. Que se quede en ese rincón. Que abra bien los ojos y vea qué tan exitosa es mi familia. Que vea cómo ascendemos a la cima de la gloria. Y entonces se arrepentirá toda su vida de habernos desafiado». Dicho esto, se dio la vuelta, tomó a Javier del brazo y lo arrastró hacia la mesa principal, donde la luz era más brillante. Me retiré en silencio a un rincón de la sala, donde la oscuridad de las cortinas de terciopelo ocultaba mi pequeña figura. Esperé. El tiempo pasaba, cada segundo pesaba. La música suave comenzó a sonar. La gente empezó a brindar y a reír animadamente. La atención de toda la sala se centró en el escenario, donde don Ricardo se preparaba para dar su discurso. Aquí estaba. El momento había llegado. Aprovechando que todos estaban absortos mirando la gran pantalla aún apagada, me deslicé entre las filas de sillas vacías, dirigiéndome al área técnica escondida detrás del escenario.
Mi corazón latía con fuerza en mi pecho, sudor frío brotaba en mis palmas. Si me descubrían ahora, todo el esfuerzo se iría por el desagüe. Me acerqué a la mesa de control. Un joven con auriculares estaba absorto en su teléfono, probablemente enviando mensajes a su novia. «Oye, jovencito», dije, haciendo que mi voz sonara temblorosa y ronca, como la de una anciana senil. El técnico se sobresaltó, se quitó los auriculares y me miró con el ceño fruncido. «¿Qué necesita, señora? Esta es el área técnica. El personal no autorizado no puede entrar». Puse mi cara más inocente y desvalida, señalando vagamente unos cables enredados. «Disculpa, muchacho. Esta vieja está un poco perdida. Creo que el micrófono de mi hijo tiene la batería floja. Iba a avisarle y me perdí por aquí». Mi vista ya no es lo que era. Mientras él estaba confundido, sin saber cómo manejar a esta anciana perdida, fingí tambalearme, apoyando la mano en el borde de la mesa para mantener el equilibrio. Mi mano se deslizó a la velocidad del rayo sobre el puerto USB de la laptop que estaba abierta. Mis ojos miraron rápidamente. El USB plateado de la familia Herrera estaba conectado allí. Saqué el USB plateado, lo escondí en la palma de mi mano y conecté mi USB negro exactamente en el mismo lugar. «Cuidado, señora». El joven se levantó apresuradamente para ayudarme, sin prestar atención a mi rápida acción. «Gracias, gracias», sonreí, dándole una palmadita en la mano. «Ya estoy mejor. Bueno, me voy, no te molesto más». Me di la vuelta y me alejé, tratando de contener mi respiración agitada. Detrás de mí, el técnico volvió a ponerse los auriculares y a mirar su teléfono, sin saber que la bomba de la verdad acababa de ser activada. Antes de llegar al final, si la escena anterior te dejó en silencio por unos segundos, comparte esta historia con la primera persona en la que pensaste al escucharla. Ahora, continuemos, porque el telón de terciopelo está a punto de levantarse. La fiesta comenzó cuando las luces del gran salón se apagaron, dejando solo un haz de luz solitario que iluminaba el centro del escenario. Un estruendoso aplauso resonó cuando don Ricardo, el suegro de mi hijo, salió con el aire de un rey. Se ajustó la pajarita, con su habitual sonrisa de suficiencia en los labios, y saludó a la multitud con el micrófono en la mano como si fuera la estrella más brillante de la noche. «Damas y caballeros», su voz resonó, amplificada por el costoso sistema de sonido. «Hoy es un día histórico para la familia Herrera. Nuestro rancho, Los Olivos, con su larga tradición aristocrática, se enorgullece de haber sido elegido por el corporativo Abastos de México. ¿Por qué? Porque no solo vendemos carne de res, vendemos pureza, vendemos una clase que solo la élite aquí presente puede entender». Hizo una pausa para recibir algunos aplausos dispersos. Valeria y Javier, en la primera mesa VIP, brindaron en celebración. Yo, desde mi rincón oscuro, tenía los ojos fijos en la enorme pantalla LED detrás de él. Y para demostrar mis palabras, continuó don Ricardo en voz alta, agitando la mano hacia la pantalla, les invito a presenciar nuestro proceso de producción, tan limpio como un quirófano. Miren, esta es la obra maestra de Los Olivos. Una música grandilocuente comenzó a sonar. Todas las miradas se volvieron hacia la pantalla. Don Ricardo se hizo a un lado, con la cabeza en alto, esperando que aparecieran las imágenes de verdes pastizales y vacas robustas. Pero no, la pantalla parpadeó, se sacudió por un instante, y luego cambió a un tono verdoso y borroso, el de una cámara de visión nocturna. En lugar de música melodiosa, los chillidos de los cerdos y los mugidos lastimeros de las vacas resonaron estridentemente, desgarrando la atmósfera lujosa de la fiesta. La primera imagen que apareció fue clara como el agua. Una vaca esquelética, con espuma blanca saliendo de su boca, siendo golpeada salvajemente con una barra de hierro por un trabajador para llevarla al matadero. Un murmullo de horror recorrió la sala de más de 500 personas. Se escuchó el sonido de copas rompiéndose contra el suelo de mármol. Don Ricardo se dio la vuelta bruscamente. La sonrisa en sus labios se torció, convirtiéndose en una mueca de pánico. En la pantalla, la escena cambió al área de procesamiento. Trozos de carne amoratada se sumergían en un tanque de productos químicos de color amarillo mostaza, que burbujeaba turbiamente. A continuación, se mostraron verduras siendo rociadas con pesticidas justo antes de la cosecha. ¿Qué demonios es esto?, balbuceó don Ricardo en el micrófono, su respiración agitada resonando por toda la sala. «Apáguenlo, que alguien lo apague ya. Técnicos, apáguenlo. Esto es un montaje. Alguien hackeó el sistema», gritaba,
corriendo desesperado por el escenario, haciendo señas para que cortaran la proyección. Pero la pantalla siguió mostrando. En la cabina técnica, el joven de antes parecía haber recibido una orden secreta, o quizás estaba tan conmocionado por lo que veía que se quedó paralizado. Luego, el sonido cambió a voces humanas. Llanto, el sollozo ahogado de la madre que perdió a su hijo en el barrio pobre, resonó, ahogando los gritos de Ricardo. Amenazaron con quemar mi casa. Dijeron que la vida de mi hijo era tan barata como las verduras. Abajo, entre el público, estalló el caos. Los distinguidos invitados comenzaron a abuchear. Algunos vomitaron allí mismo al ver la escena de gusanos retorciéndose en el almacén frigorífico de los Olivos. El rostro de Valeria perdió todo color. Dejó caer su copa de vino tinto, y el líquido salpicó su vestido blanco como manchas de sangre. La señora Herrera se llevó las manos al pecho y se desplomó en su silla. «Seguridad, atrapen al saboteador», gritó Valeria, con la voz quebrada por el miedo. Fue en ese momento que salí de la oscuridad. El sonido de mis tacones golpeó el suelo de piedra, lento, rítmico y lleno de poder. Caminé directamente hacia el escenario, atravesando la multitud que se apartaba a mi paso. Un foco del escenario me iluminó accidentalmente, destacando a la mujer del viejo vestido gris ceniza, con la cabeza en alto y una mirada tan afilada como una espada desenvainada. Valeria me vio. En su pánico extremo, su instinto agresivo resurgió. Se lanzó hacia mí para bloquearme el paso, señalándome con el dedo y siseando. «Tú, fuiste tú, ¿verdad? ¿Qué es este truco, vieja loca? Baja de aquí. Seguridad, sáquenla. Necesitamos ver al presidente de Abastos para demandarla. ¿Te atreves a arruinar nuestra ceremonia?» Me detuve y la miré. Mi mirada no tenía calidez alguna. Era tan fría que Valeria retrocedió un paso, estremeciéndose. Javier también corrió hacia nosotros, con el rostro pálido. «Mamá, ¿qué estás haciendo? Vete a casa. No causes más problemas». Justo cuando Javier terminó de hablar, la puerta lateral del salón se abrió de golpe. Un grupo de personas con impecables trajes negros y un aire imponente entró. A la cabeza iban Mendoza, el director de finanzas, y Lucía, mi asistente especial, junto con toda la alta dirección del Corporativo Abastos de México. Caminaron rápidamente hacia nosotros, pasando junto a la pareja de Valeria y el petrificado don Ricardo en el escenario. Se detuvieron frente a mí, formando una línea ordenada, y ante la mirada atónita de más de 500 pares de ojos, todos se inclinaron al unísono, en un ángulo de 90 grados, sus voces resonando con respeto y solemnidad. «Presidenta, ¿cuáles son sus órdenes?» El tiempo pareció detenerse. El vasto espacio del Hotel Grand Imperial se sumió en un silencio absoluto. Solo se oía el zumbido del aire acondicionado. Valeria se quedó paralizada, con la boca abierta y los ojos tan grandes que parecían salirse de sus órbitas. Miró a los poderosos directivos, inclinados ante la vieja vendedora de pasteles a la que acababa de intentar expulsar. Sus manos temblaban, colgando inertes a sus costados. A don Ricardo, en el escenario, se le cayó el micrófono. El sonido sordo que retumbó en los altavoces acentuó aún más el estupor general. Javier me miró a mí, luego a Mendoza y de nuevo a mí. Sus piernas temblaban tanto que parecía que no podían sostenerlo. Su rostro pasó del rojo al blanco pálido y luego a un gris ceniciento. Yo no los miré. Eché un vistazo a la fila de directivos inclinados y asentí suavemente para que se enderezaran. Luego me volví hacia mi querida nuera, que seguía petrificada. Lucía, mi astuta asistente, dio un paso al frente. Se ajustó las gafas y miró directamente a Valeria. Su voz era firme y clara, cada palabra como una sentencia de muerte para la arrogancia de esa familia. «Señorita Valeria, la persona a la que intenta expulsar es la dueña de este corporativo y la única persona con el poder de decidir su destino». El espacio se sumió en un silencio mortal durante exactamente 3 segundos, y entonces presencié un cambio de actitud más rápido que el de un camaleón en la selva tropical. Valeria, la nuera que hasta hace un momento me llamaba basura, de repente rompió a llorar desconsoladamente. Se abalanzó hacia mí, se arrodilló a mis pies y agarró el dobladillo de mi vieja ropa, la misma que había despreciado como si fuera un trapo. «Mamá, mamá», gritó, su voz tan empalagosamente dulce que daba escalofríos. «Todo es un malentendido, mamá. Yo no sabía, de verdad no sabía que eras la presidenta. Siempre te he querido mucho».
Perdóname. Soy joven e ingenua. Detrás de ella, don Ricardo también se apresuró a acercarse, sudando a chorros por su rostro regordete. Se frotó las manos, sonriendo servilmente de una manera patética. Presidenta. No, querida consuegra. Qué pequeño es el mundo. Ya lo decía yo. Al verla supe que irradiaba un aura extraordinaria. Lo del USB de antes seguro que fue un error técnico, o alguien malintencionado que quería dañar a mi familia. Somos familia. ¿Podría perdonarnos? El contrato sigue en pie, ¿verdad? Bajé la mirada hacia los rostros que me suplicaban. En sus ojos no vi arrepentimiento. Solo vi el miedo a perder sus privilegios y una codicia que se aferraba desesperadamente al último salvavidas. ¿Acaso pensaban que unas pocas lágrimas de cocodrilo y unos halagos baratos podían borrar los crímenes que habían cometido contra niños inocentes? Lentamente, aparté la mano de Valeria de mi ropa, con un gesto tan decidido como si me estuviera quitando una sanguijuela venenosa. Tomé el micrófono de un técnico. Mi voz resonó firme y clara por las 4 paredes del salón. ¿Familia? No. Mi familia no tiene asesinos sin cuchillo. Miré directamente a don Ricardo, mi mirada tan afilada que lo hizo retroceder tambaleándose. Mi corporativo nunca colaborará con gente inmoral que daña indirectamente a las personas con alimentos contaminados. ¿Creen que el dinero puede comprarlo todo? Hoy les mostraré que hay cosas que el dinero no puede comprar: la conciencia y la libertad. Apenas terminé de hablar, asentí levemente a Lucía. La gran puerta del salón se abrió de golpe con una fuerza tremenda. Las sirenas estridentes sonaron desde el exterior. Las luces intermitentes azules y rojas barrieron el cristal, proyectando manchas de luz sobre los rostros pálidos de mi familia política. Un equipo de policías especiales, fuertemente armados, entró en el salón a paso firme. A la cabeza iba un inspector jefe de rostro severo, con una orden de arresto sellada en rojo en la mano. «Ricardo Herrera, Elena Herrera y Valeria Herrera», gritó el inspector. «Están arrestados por violación grave de las normas de seguridad alimentaria, soborno, intimidación de testigos y fraude». «No, no puede ser», gritó la señora Herrera, cayendo de rodillas al suelo. Valeria miró con los ojos desorbitados a los policías que se acercaban. Se volvió hacia mí, luego hacia Javier, gritando frenéticamente: «¿Qué haces ahí parado? Sálvame. Habla con tu madre. Tu madre nos tendió una trampa». 2 policías le torcieron fríamente los brazos a Valeria por la espalda. El chasquido seco de las esposas resonó, frío y definitivo. Era el sonido de la justicia, tardía pero merecida. Don Ricardo intentó resistirse, gritando que conocía al alcalde, pero solo recibió el silencio despectivo de la multitud. Los cientos de invitados se apartaron, creando un amplio pasillo para que la policía escoltara a los detenidos. Aquellos que se jactaban de ser la clase alta, ahora caminaban con la cabeza gacha, arrastrados como los criminales más comunes. Valeria sollozaba, su maquillaje corrido, arrastrando los pies con su espléndido vestido de noche que ahora parecía ridículo. Cuando sus gritos se desvanecieron tras la puerta, el silencio volvió a reinar en el salón. En ese momento, solo quedaba Javier. Mi hijo estaba solo en medio del suelo vacío, con el rostro ausente, como si hubiera perdido el alma. Miró hacia la puerta por donde acababan de llevarse a su esposa, y luego se volvió lentamente para mirarme. Sus piernas temblaron, y luego se doblaron. Javier se arrodilló frente a mí, bajó la cabeza, cubriéndose el rostro con las manos, y llorando como un niño. «Mamá». Su voz se quebró en su garganta. «Me equivoqué. Lo siento, mamá. Estuve ciego. No me atreví a defenderte. Soy un miserable». Se arrastró de rodillas hacia mí, intentando abrazar mis piernas para suplicar perdón. En ese instante, sentí un nudo en el estómago. El amor maternal surgió con fuerza, instándome a agacharme, a levantarlo y a abrazarlo como cuando era pequeño. Quería decirle que todo estaba bien, que mamá estaba aquí, pero me detuve. Miré a Javier, miré la debilidad que envolvía a este hombre adulto. Si lo levantaba ahora, le estaría robando una vez más la oportunidad de madurar. Si lo perdonaba de inmediato, nunca aprendería a asumir la responsabilidad de sus acciones. Su cobardía fue el catalizador que permitió que el mal prosperara. Di un paso atrás, evitando el contacto de mi hijo. Javier levantó la vista. Sus ojos enrojecidos me miraron con asombro. No podía creer que la madre que siempre lo había sacrificado todo por él, ahora lo rechazara. «Levántate, Javier», dije. Mi voz era grave y fría, pero ocultaba un dolor desgarrador.
Los hombres no se arrodillan y lloran cuando cometen un error. Mamá, tú no pusiste directamente veneno en la carne, no amenazaste a nadie, pero tu silencio, tu cobardía al ver el mal y no atreverte a hablar, tu indiferencia al ver a tu propia madre ser humillada y darle la espalda, eso también es un crimen. Lo miré directamente a los ojos, cada palabra era como un cuchillo tallando su alma. Elegiste el bando del falso glamour, elegiste desechar tu dignidad a cambio de una paz cobarde. Respiré hondo, conteniendo la lágrima que amenazaba con brotar. Tenía que ser cruel en este momento, para salvar lo que quedaba de humanidad en mi hijo. Tu cobardía de hoy es una lección por la que debes pagar tú mismo. Puedo usar dinero para salvarte de la cárcel, pero no puedo usarlo para comprarte de vuelta tu carácter. Tienes que encontrarlo por ti mismo. Dicho esto, le di la espalda. Vámonos, Lucía, ordené. Caminé directamente hacia la salida. El sonido de mis tacones sobre el suelo de piedra sonaba extrañamente solitario. Detrás de mí, el llanto de Javier estalló, desgarrador y lleno de un arrepentimiento tardío. No me di la vuelta. Sabía que si lo hacía, me derrumbaría. La puerta del hotel se abrió. El viento nocturno entró, gélido. El lujoso coche me esperaba. Subí. La puerta se cerró de golpe, separándome del mundo ruidoso y trágico que quedaba dentro. El coche arrancó. A través de la ventanilla oscura, vi la imagen de mi hijo todavía arrodillado en medio del vasto salón, pequeño, y solo bajo la deslumbrante luz de los focos. Fue la imagen más dolorosa que una madre puede presenciar, pero sabía que era el precio necesario para su renacimiento. La temporada de lluvias regresó al Valle de México. Los aguaceros de la tarde lavaban el polvo de las jacarandas, devolviendo a la ciudad su frescura y su serena belleza inherente. Han pasado 2 años desde aquella noche fatídica en el Hotel Gran Imperial. En estos 2 años, los rumores sobre la familia Herrera ocasionalmente llegaban a mis oídos a través de los chismes del mercado. Se decía que el tribunal había dictado sentencias muy severas. Valeria y sus padres estaban pagando por su codicia tras las frías rejas, enfrentando una serie de demandas civiles de las víctimas. Pero, a decir verdad, ya no me importaba. Para mí, pertenecían al pasado, como las hojas enfermas que han caído para que el árbol de la vida pueda seguir brotando. Lo que más me importa en este momento está sobre mi escritorio. No es un informe financiero de miles de millones de dólares, sino un delgado expediente, con el papel ligeramente arrugado y un leve olor a tierra húmeda. Es el expediente del rancho La Esperanza. Su dueño no es otro que Javier, mi hijo. Después de que pasó la tormenta, Javier hizo algo que nunca en mi vida pensé que se atrevería a hacer. Solicitó el divorcio y luchó firmemente por la custodia del pequeño Miguelito. Vendió el lujoso apartamento que fue su hogar con Valeria, vendió su coche de lujo y usó todo el dinero para comprar un terreno árido en un suburbio lejano y aislado. Javier empezó de cero. Ya no era el niño mimado con traje perfumado. Mi hijo se había convertido en un campesino, un verdadero agricultor. Lucía, mi asistente, ha seguido discretamente su vida y me informa semanalmente. Las fotos que me envía me llenan el corazón de una mezcla de dolor y un orgullo indescriptible. En las fotos, Javier está moreno, visiblemente más delgado, sin camisa, empapado en sudor, labra la tierra y acarrea agua con sus propias manos. Las manos que antes solo sabían sostener un bolígrafo para firmar documentos y levantar una copa de vino, ahora están callosas, agrietadas y cubiertas de barro. Cultiva verduras orgánicas, repollo, tomates, maíz, pero no las vende a precios exorbitantes a la clase alta. Suministra verduras baratas a comedores de beneficencia y mercados pobres, donde viven los trabajadores de bajos ingresos. Está usando su sudor para limpiar las manchas que la familia de su exesposa causó. Está pagando su deuda con la sociedad y con su propia conciencia. Durante estos 2 años, Javier no se ha atrevido a venir a verme ni una sola vez. Quizás la vergüenza y el sentimiento de culpa son todavía demasiado grandes. Teme mirarme a los ojos, teme ver de nuevo la decepción de aquel día, pero no ha cortado el contacto por completo. Cada domingo por la tarde, su vieja camioneta se detiene frente a la puerta de mi mansión. La puerta de hierro se abre. Javier no entra. Solo abre la puerta del coche para que el pequeño Miguelito corra a casa con su abuela. Mientras él se apoya en la camioneta, enciende un cigarrillo barato y mira en silencio hacia el patio, esperando. A menudo, lo observo desde detrás de la cortina de la ventana del segundo piso. Parece 10 años mayor, con la barba descuidada y la ropa cubierta de polvo del camino.
Pero en esa apariencia rústica veo la sombra de un hombre de verdad. Su espalda está erguida, su mirada incluso a distancia emana una firmeza serena que nunca antes tuvo. La figura cobarde que se escondía tras las faldas de su esposa ha muerto. En su lugar hay un padre, un trabajador honesto que se apoya en sus propios pies, aunque esos pies estén cubiertos de barro. Hoy, Lucía ha puesto sobre mi mesa el contrato de colaboración para la compra de productos agrícolas de La Esperanza. Jefa, dice Lucía en voz baja, el dueño de este rancho no ha pedido ningún favor. Envió su expediente a través del proceso normal, como cualquier otro socio. Dice que sus verduras no son las más bonitas, pero son absolutamente limpias y tienen el precio más competitivo del mercado. Quiere que el corporativo lo considere de manera justa. Tomo el bolígrafo. La punta se desliza suavemente sobre el papel rugoso. Llego a la última página, donde está la firma de Javier. Su caligrafía es mucho más fuerte y decidida que antes. Ni una sola nota personal, solo negocios. Pero entiendo que esta es su forma de informar a su madre. Mamá, lo logré. He vivido con decencia como tú querías. Respiro hondo. El olor a tierra húmeda del expediente llena mis fosas nasales, recordándome los viejos tiempos en que yo también luchaba en el mercado de abastos. Una extraña sensación de paz se extiende por mi pecho. Dejo el bolígrafo y firmo mi nombre junto al de mi hijo. La tinta azul se absorbe en el papel, uniendo los nombres de Carmen y Javier. No tengo prisa por verlo. No tengo prisa por abrazarlo. Pero esta firma es mi aprobación, mi perdón silencioso y el reconocimiento más noble que una madre puede dar a un hijo descarriado que ha sabido encontrar el camino de regreso. Mi hijo ha renacido de las cenizas de la ruina, y esta vez brilla de una manera muy particular, muy real y muy auténtica. Cierro el expediente, me reclino en mi silla y miro el cielo azul profundo de México por la ventana. La historia de mi familia ha concluido, pero sus lecciones permanecen, dolorosas y profundas. Y ahora, al llegar al final de este camino, quiero dirigirles unas palabras sinceras a ustedes, los que han escuchado pacientemente la historia de una vieja vendedora de tortillas de maíz, a las madres, a las mujeres que se sacrifican día y noche por sus familias. Recuerden que el sacrificio es un instinto, pero amarse a una misma es una fortaleza. Nunca se permitan desaparecer por completo en sus roles de esposa y madre. Mantengan un límite, una carrera, o simplemente un fondo de emergencia y su autoestima. Deben estar firmes para poder ser un apoyo para sus hijos. No dejen que la sumisión se confunda con la debilidad. Cuando alguien pisotee su dignidad, aunque sea un ser querido, sean valientes y levántense, porque la verdadera dueña de su vida son ustedes mismas. A los hijos, a los hombres que se encuentran entre dos aguas, la familia de origen y la familia que forman, nunca, por complacer a su pareja, le den la espalda a sus raíces. Para que un árbol crezca alto y frondoso, sus raíces deben estar profundamente ancladas en la tierra. Los padres son esas raíces. Pueden construir su propio nido, pero no dejen que nadie corte ese vínculo sagrado. La debilidad, la complacencia ante las exigencias irrazonables de una esposa o esposo, no es la forma de mantener la paz. Es un veneno que mata el respeto en el matrimonio. Sean valientes, justos, y sepan proteger los valores fundamentales de la piedad filial. Y finalmente, la lección sobre la codicia. La codicia es como el agua del mar. Cuanto más bebes, más sed tienes. Mi familia política lo tenía todo: dinero, un rancho, reputación, pero querían más. Querían el falso glamour y pisotear la vida de otros para enriquecerse. Su destino fue la cárcel. No dejen que lo material ciegue su conciencia. Una comida sencilla pero llena de risas y paz interior es 1000 veces más valiosa que los banquetes suntuosos llenos del temor a que la verdad salga a la luz. Si están a punto de comenzar una relación, observen detenidamente cómo esa persona trata a su familia y a los más vulnerables. Ese es el reflejo más preciso de su carácter futuro. No elijan a alguien que solo ama su brillo. Elijan a alguien que valore incluso las callosidades de sus manos. Mi historia termina aquí, pero la vida de cada uno de nosotros sigue escribiéndose. Espero que, al cerrar esta página, encuentren un poco de coraje para vivir correctamente, con autenticidad y con la cabeza bien alta. La historia que acaban de escuchar ha tenido los nombres de los personajes y los lugares alterados para proteger la identidad de los involucrados. Compartimos esta historia no para juzgar a nadie, sino con la esperanza de que en algún lugar alguien se detenga a reflexionar.
¿Cuántas madres están sufriendo en silencio en sus propios hogares? Honestamente, me pregunto, si estuvieran en mi situación, ¿qué harían? ¿Se quedarían en silencio para mantener la paz? ¿O alzarían la voz y lucharían para recuperar su voz? Me encantaría escuchar sus pensamientos sobre esta historia en mi canal, o cualquier sugerencia que pueda ayudarnos a mejorar nuestro contenido. Dios siempre bendice a los valientes, y realmente creo que el coraje nos llevará a días mejores. Ahora mismo, dejaré las 2 historias más populares del canal en la pantalla final. Creo que les sorprenderán. Gracias por quedarse conmigo hasta este momento. Si esta historia tocó su corazón, denle me gusta, suscríbanse al canal y activen la campana de notificaciones para no perderse lo que viene.